Saludos amigos y amigas televidentes, muchas gracias por su sintonía en esta nueva entrega de Diálogo Jurídico. Como es de costumbre, en el día de hoy estaremos presentando 3 preguntas de las que nos hicieron con motivo del programa anterior, donde la licenciada María Abreu nos estuvo detallando de una manera muy clara y muy precisa todo lo relacionado a la administración de los condominios. En esa ocasión llovieron las preguntas y los comentarios porque sabíamos que es un tema de muchas cosas que suceden en los condominios, pero como el tiempo apremia, solo podemos escoger 3 preguntas de las que entendemos que pueden sí ser compartidas con nuestra audiencia. La primera es de Lucía Núñez, y nos dice: felicidades por su programa. Gracias, Lucía. Y su pregunta es la siguiente: tengo interés de cerrar un área de mi patio, ¿lo puedo hacer? Es muy común. Efectivamente, a veces en los condominios hay un área que no pertenece al apartamento de la primera planta y sin embargo se permite que sea utilizado exclusivamente por esa unidad. Pero si el título de propiedad no contiene esa área como parte del apartamento, pues se sabe que entonces forma parte del área común, aunque tenga un uso exclusivo para esa unidad. Hay 2 formas. El uso exclusivo a veces se establece en el título, que aunque sea abierto, forma parte para el uso exclusivo de esa unidad. Pero si no lo establece, entonces es área común, aunque usted lo termine utilizando de manera exclusiva. En ese caso, si usted quiere cerrar ya, entonces usted estaría ampliando los metros cuadrados de su apartamento y apropiándose entonces de esa área común del condominio. En esos casos, obligatoriamente usted tiene que acudir a la administración del condominio y solicitarle o expresarle que usted tiene interés de hacer ese uso exclusivo y cerrar esa área común como un patio, y que convoque a una asamblea, porque todo lo que afecte las áreas comunes, incluyendo reformas a las áreas comunes del condominio, tienen que ser aprobadas a unanimidad por el 100% de los propietarios de ese condominio. Entonces, antes, para que usted no entre en conflicto con sus vecinos y con los demás propietarios del condominio, es muy importante que usted le manifieste al administrador, que es el representante del consorcio de propietarios, sobre su intención de hacer uso exclusivo de esa área y cerrarlo, para que convoque a una asamblea y asegurarse de que todos los propietarios estén presentes o representados y que a unanimidad acepte que usted entonces pueda cerrar ese patio. Cabe destacar que entonces ese patio, aunque usted va a tener una asamblea que le ha autorizado, usted su título, ese patio no va a poder anexarlo a su título, porque hay que entonces llevar un proceso legal de hasta permisología y de modificación de todos los títulos del condominio, que es un poquito complicado, pero al menos ya usted tiene una asamblea que lo resguarda de que usted fue autorizado a cerrar ese espacio común del condominio. La segunda pregunta es de Nicania Mejía y nos dice: no tengo recursos para pagar la cuota de mantenimiento completa, ¿qué puedo hacer? Algo también muy usual. A veces la cuota de mantenimiento de los condominios no necesariamente puede ser pagado por todas las partes según su disposición económica, pero en ese caso usted es bueno ser sincera, establecer que si la cuota son 100 pesos, usted tiene 50, al menos pague los 50 pesos y usted haga un plan de pago con relación a las cuotas. A veces tenemos situaciones económicas difíciles en alguna época del año y usted entonces con el administrador, que es el que cobra la cuota de mantenimiento, usted haga un plan de pago, por lo menos pague algo de esa cuota y el resto haga un plan de pago, o prométale o comprométase a que usted en X tiempo se va a poner al día. Porque de lo contrario, recuérdense que como explicamos en el programa anterior, usted entonces se vería enfrentada en un proceso de inscripción de un privilegio
por no estar al día en las cuotas de mantenimiento, y eso entonces complica las cosas porque también tiene gastos legales y procesos que tiene que llevar a cabo el condominio, que después también usted va a tener que sufragar para poder radiar ese privilegio que le van a inscribir a su propiedad. Entonces lo importante es que si usted no tiene en algún momento, tiene una dificultad económica en algún momento, pues usted pague lo que pueda, llegue a un acuerdo de pago para que siempre enfrente la realidad y luego entonces no pueda ver afectada su propiedad con un privilegio del condominio. La tercera pregunta es de Alexander Carpio, que dice así: excelente programa, muchas felicitaciones, gracias Alexander. Me gustaría llevar la administración del condominio donde vivo, no soy propietario. ¿Puedo? Claro que puede, claro, por supuesto. Si usted es un inquilino que tiene experiencia en administración de condominio o que se ha involucrado, como muchas veces sucede, para que el condominio fluya y las cosas entonces se vea más bonita la jardinería, las áreas comunes y demás, por votación en una asamblea, ya sea para designar al nuevo administrador, sustituir al que está o simplemente designarlo, usted se puede proponer perfectamente como administrador del condominio, presentar su propuesta de soluciones, de administración, de presupuesto de lo que usted entiende que se gastaría y demás, y a votación de los propietarios y o representados, usted puede perfectamente ser elegido. Y quién mejor a veces que una persona que convive y vive en el condominio, reside en el condominio, que administra el condominio, porque ya usted es un doliente. Yo eso lo aplaudo, de que una persona que viva en el condominio se anime a ser administrador del condominio. Obviamente va a tener unas responsabilidades, como decía María, eso es 24/7, pero si usted tiene la voluntad para que efectivamente el condominio se lleve de una manera apropiada, pues claro que sí, usted lo propone a los propietarios y por mayoría de votos puede ser perfectamente elegido como tal. Así concluimos las 3 preguntas que entendíamos que eran importantes compartirlas con la audiencia, y al regreso tenemos un tema de mucho interés para ustedes, porque traemos algo que también de manera cotidiana se da en lo que son los negocios, y es la figura del administrador. ¿Quién es el administrador? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se nombra? Y el alcance de sus responsabilidades. Tenemos un invitado estrella que nos va a hablar sobre ese tema después de esta pausa. Volvemos en breve. Invertir en el deporte es invertir en la juventud, es invertir en la salud física y mental de cada municipio, de cada persona. Ver un sector de Anamuya contento, un sector de Anamuya feliz. Por muchos años estamos luchando por esta cancha, y solamente Rafael Barón de Lucholitín fue el que pudo realizar ese sueño que toda la comunidad de Anamuya se nos engranó hasta el alma por las emociones que dan poder hoy inaugurar una cancha después de tantos años solicitando y pidiendo. Le solicitamos, nos prometió y nos cumplió. Ahí está la cancha. Muchas gracias. Anamuya será transformada como está transformando Higüey completo. Yo mismo, cuando vengo, digo, Anamuya está cambiando. Es el alcalde que más has invertido en el ámbito deportivo. Este es el alcalde que se necesita. Felicitarlos a todos, porque esta cancha no es una cancha del ayuntamiento, sino una cancha de ustedes, que se la ganaron ustedes, que la pelearon ustedes, que la pidieron ustedes y que hoy se la entregamos a ustedes.
Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana hoy. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana hoy. Esto es una carretera muy importante, pero una carretera que es importante porque es una especie de circunvalación que une al centro de la ciudad con todo el sector San Pedro y las zonas aledañas. Y la población lo había reclamado por muchos años. No solamente encalicharla como era originalmente lo que hicimos, nosotros la habíamos encalichado ya hacía un tiempo, el año pasado, pero tú sabes que el caliche solo al final el agua se lo lleva. Entonces, el trabajo definitivo de los barrios es asfaltar. Y ahora lo que hicimos es arreglar la canaleta para que el agua tampoco dañe el caliche, prepararla para asfaltar y en los próximos días Obra Pública va a proceder al asfaltado de esto. No hay una cosa que transforme más un barrio, un sector, que cuando se le asfalta. Eso es de manera radical que cambia. Y el gobierno municipal que no trabaje de la mano con el gobierno central, lo que está haciendo es desperdiciando tiempo y recursos y esfuerzo. Las cosas para que queden bien tienen que ser coordinadas. Las obras, mientras más coordinación hay, mejor para todos. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital, siempre abiertos a contestarles sus preguntas e inquietudes. Como les decía antes de la pausa, hoy me encuentro acompañada de un invitado estrella que nos viene a tratar el tema relativo a las responsabilidades de los administradores en las sociedades comerciales. El licenciado Alexander Ávila Rodríguez, litigante con maestría en Derecho Corporativo, con más de 15 años de experiencia y de ejercicio profesional en el ámbito del derecho. Bienvenido, Alexander, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que te tengo que manifestar es que te agradezco que me haya invitado a tu importante programa. Gracias. Y nada, esperamos que podamos hacer un aporte lo más sencillo posible para que el público en términos general entienda cuáles son las funciones de los administradores, las funciones que desempeñan y las consecuencias que se derivan de su ejecución correcta o incorrecta, básicamente. Exactamente. Y entonces, primero hablar un poquito, ¿verdad?, de las sociedades comerciales y el rol y el nombramiento del administrador. Bien, María Elena, en nuestro ordenamiento jurídico está regido por la ley 479-08, que rige los tipos de sociedades. En nuestro país básicamente se reconocen 6 tipos de sociedades y hay una sociedad en participación que no tiene personalidad jurídica pero que se reconoce, y también hay una empresa individual de responsabilidad limitada que es la de único dueño, que no es una sociedad, porque para que sea sociedad lo primero que se requiere es el concurso de por lo menos 2 personas. Correcto, sí. Cuando 2 personas aportan bienes a los fines de explotar una relación comercial o una actividad comercial,
eso se llama sociedad y tienen la obligación de repartirse los beneficios que se genere de esa actividad y también de compartir básicamente en las pérdidas. Esa es la esencia fundamental que tiene la ley de sociedades comerciales, la cual también se complementa con lo que establece el artículo 1832 del Código del Código Civil sí. o de Derecho Común, que también define, aunque de una manera un poquito más simple, lo que son los tipos de sociedades comerciales. Las más comunes de las sociedades comerciales que vemos cotidianamente, ¿verdad? Es la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Que es la más simple de todas, sí. que como requisito se requiere por lo menos que hayan 2 socios. Esos socios, en principio, lo que la distingue de otra es que esos socios nada más responden en función de los aportes sociales que hagan, y ese tipo de sociedad siempre tiene que estar acompañada de la partícula Sociedad de Responsabilidad Limitada o SRL. Esa es básicamente la característica, es la que más se adecua a las negociaciones, porque antes aquí funcionaban sociedades anónimas, comanditas simples, por acciones que eran un poquito más complejas. La CEPORA y ya nada de eso. Yo no ejercí para esa época, pero por lo menos tengo referencia, básicamente. No hemos hablado de esos temas, de este tipo de sociedades en otros programas, pero qué bueno que en el día de hoy, aparte de mencionarla, nos vamos a centrar en lo que es la figura del administrador, en los 3 diferentes tipos de sociedades más importantes, que ya mencionamos, la SRL, pero también está la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada. Claro. Exacto, que tienen nombres diferentes, lo que es el consejo de gerencia o el gerente, que también se puede llamar primer gerente, segundo gerente, si hay más que uno, ¿verdad? Es así, es así. Bueno, en términos general, los gerentes o el consejo de administración, si es una sociedad anónima, sí. son los representantes de la sociedad. En términos prácticos, el artículo 25 de la ley de sociedades dispone que los gerentes o el gerente son realmente mandatarios. La cualidad de mandatario lo equipara a que ellos tienen que hacer exactamente los fines sociales de la empresa. Exacto. Un gerente está para hacer que esa empresa eche para adelante, para tomar todas las acciones habidas y por haber para el correcto funcionamiento de esa empresa. Y si esa persona se aparta de ese fin o hace acto contrario a la ley, a los estatutos o a otras normas como la del derecho común, él puede incurrir en responsabilidad. Exacto. Y siendo un mandatario, el mandatario no está para dilapidar, sino para conservar y hacer lo que le mande sus mandantes, básicamente. Exacto. Que son los socios. Los socios designan y le otorgan ese mandato a esa figura que a veces son los mismos socios, pero a veces no, ¿verdad? Es así. Entonces ellos son prácticamente la cara de los socios ante los terceros, los proveedores y todo lo que es la operación propia de la empresa. Claro, y aparte de que ellos son mandatarios, ellos son los representantes legales de la compañía. Cualquier documento, cualquier actividad que se haga dentro de la ejecución y la vida societaria tiene que ser firmado por el mandatario, la persona que tiene la facultad para representar a los socios, básicamente. Exacto. Pero se confunde mucho la figura del gerente con la figura del administrador. ¿Cuál es la diferencia? Lamentablemente, la ley de sociedades comerciales en el artículo 25 lo dice de manera indistinta, dice gerente o administrador. Okay. O sea, es un asunto más de nombre. Se le puede decir gerente o administrador, estamos hablando prácticamente de lo mismo, aunque en registro mercantil pueda figurar una persona como gerente o representante legal, puede en la práctica aparecer otro como una persona que ejecute la función del día a día. Exacto. Que eso sería básicamente lo que lo difiere. Ahora bien, yo considero que los mandatarios, el Código Civil regula todo lo que tiene que ver con el contrato de mandato en el artículo 1884 y siguiente, pero yo creo que una persona que funja como administrador tiene una labor un poco más amplia, porque una persona que sea gerente o administrador no necesariamente hace todo lo que los accionistas quieren. Es cierto. Porque el accionista a veces no sabe nada de finanzas, no domina ningún negocio. Entonces tú, en principio, pones una persona que tenga la capacidad para manejar un negocio en específico, y esa persona debe actuar al margen de
como un buen hombre de negocios para que esa sociedad realmente fluya y cumpla sus fines sociales. No, definitivamente el administrador es el que juega el rol más importante de la sociedad. A veces los gerentes designados en una asamblea corporativamente hablando, el consejo de gerencia es más para fines de representación legal, el que firma el contrato, el que comparece ante la institución financiera, ¿verdad? Sí, o ante cualquier demanda y cualquier representación legal, básicamente. Exacto. Esa sería un poquito la diferencia. Porque entonces el administrador no necesariamente se involucra en aspectos legales a la hora de firmar, pero el que ejecuta es el administrador, al final. Entonces, la característica fundamental del gerente es que debe de actuar con lealtad y no como un buen padre de familia, ¿no? Sino como un buen hombre de negocio. Exacto. Porque en el Código de Comercio hablaba de buen padre de familia, que es una figura del derecho civil. En la ley de sociedades dice como un buen hombre de negocio que tiene que hacer todo lo que sea correcto en ese tipo de sociedad para que ella avance, básicamente. Exacto. Entonces tienen deberes fiduciarios que ellos no pueden concurrir, no pueden utilizar su función para ellos sacar beneficios personales. No pueden tomar préstamos, no pueden hacer sobregiro, tienen que tener una serie de funciones y restricciones para poder... o negocios paralelos idénticos a la actividad comercial que representan, concurrir. Porque entonces hay un conflicto ahí sería un choque de intereses o una competencia desleal. Exactamente. Y ese nombramiento, ¿cómo se lleva a cabo? En muchas sociedades, a través del propio acto constitutivo, la asamblea constitutiva, se designan los primeros gerentes, pero después de manera ordinaria es a través de las asambleas, que es la manera en que las sociedades comerciales ejecutan el acuerdo de su voluntad. Cualquier tipo de asamblea puede nombrar y puede revocar a un mandatario o a un administrador, porque se considera que hay un criterio en términos... ¿cómo puedo decir? Es ad nutum, o sea que pueden ser revocados en cualquier momento. Exacto. Y el nombramiento de un tercero hace que esa persona cese básicamente en su función. Muy bien. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Alexander, pero al regresar vamos a hacer entonces un poquito más, abundar un poco más sobre la diferencia del Consejo de Administración y el desglose de sus integrantes versus lo que es la figura del gerente o Consejo de Gerencia. Al regresar de esta pausa, volvemos ahora. De acuerdo. Yo creo que le va a cambiar un poco, ¿verdad? Ahora. Miren, esa casita está fea. Está mejor ahora. Vos, pero de maravilla. Ah, pero eso es lo que queremos. No, gracias. Va bien, manito, gracias. Sí, gracias a todos. Esta es la que estamos arreglando. Ajá. Saludos, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, ¿cómo está todo? Viendo. ¿Cómo está quedando? ¿Sí? Oh, bien, mire. Cuando yo vi que bajaron a hacer... Buen provecho, buen provecho. No servía nada. Estamos haciendo aquí. ¿Cómo están ustedes? No, pero ¿en qué estamos? Dame una maldita ahí. ¿Tiene malta morena? No, pero esto queda nuevo. Sí, Dios quiere, y usted también. Gracias por usted. Así que no me preocupe que todo. Hoy mismo termina, me imagino. Pues para adelante. Y suerte. Gracias igual, que Dios me lo cuide. Igual. Por lo menos ya no hay gotera, ¿verdad? No, ni tampoco. Ya se sabe. Uno ya duerme sin miedo porque en antes tú creías que te iban a hacer. Bueno, pues está bien, quería ver cómo iba esto. Sí, eso va. No me preocupe y vamos a seguir mejorando. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Oh.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Queremos agradecer de manera personal a nuestro alcalde Rafael Barón Duluc y a todo el personal de esta institución por su entrega y apoyo. Es motivo de orgullo decir que al final, cuando se hacen las evaluaciones, lo que el turista más disfruta se llama el calor del dominicano, el calor del altagraciano, el calor del higüeyano. Mi reconocimiento a Ana Fulvia, mi reconocimiento a Codepal y mi saludo a todos los altagracianos que están apoyando este evento, que año tras año se ha ido fortaleciendo. Así que bienvenidos todos a esta 8ª versión de la Feria de la Leche y a disfrutar todo de este evento tan importante para la cultura altagraciana y dominicana. Bienvenidos todos. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre prestos a contestarles sus preguntas e inquietudes a través de las diferentes plataformas de TV Way Digital. Estamos hoy acompañada del licenciado Alexander Ávila, que nos estuvo haciendo una pequeña introducción, ¿verdad?, de las diferentes sociedades, los tipos de sociedades comerciales en la República Dominicana y lo que es la designación de los gerentes y de los administradores y la diferencia entre uno y otro. Están los llamados también las SA, Sociedades Anónimas y Sociedades Anónimas Simplificadas, que no se rigen ya por el tema de los gerentes ni el Consejo de Gerencia, sino por el Consejo de Administración. Pero al final es igual la misma responsabilidad. Básicamente ellos tienen que actuar bajo los mismos criterios y te reitero, sus labores son de conservación y no de dilapidación. Lo que pasa es que la SA, como una sociedad de mayor envergadura y de mayor nivel económico, tiene un consejo de administración porque tiene muchos accionistas y tienen mayor interés. Por eso que hay un consejo de administración donde también participa la figura de los auditores externos, que siempre son invitados para las decisiones que se tomen. Hay un tesorero, hay un comisario de cuentas, presidente, vicepresidente. Incluso en el caso de ese tipo de sociedad, los administradores tienen una obligación particular de ejecutar una declaración jurada de que cuando emiten un estado financiero, cualquier tipo de reporte, ellos se comprometen a decir que esos estados son ciertos, de que no hay falsedad. Ellos tienen un régimen de control un poquito más amplio que lo que serían lo de las sociedades, de las otras sociedades, por ejemplo la SRL, que es la que más se utiliza, pero en términos formales la ley le pone una serie de obligaciones fiduciarias para que ellos ejecuten las funciones para las cuales están concebidas esas sociedades, que es repartir básicamente beneficios. Sí, pero al final el administrador es la mano derecha de los socios, es la cara de la empresa. La cara de la empresa, es la persona que tiene que cumplir el objeto social de la compañía, básicamente. ¿Y qué perfil? Porque muchas veces, a veces por confianza, los socios deciden designar a una persona que entiende que se maneja en ese negocio y que es la persona idónea. Pero lamentablemente lo que está más lleno en los tribunales es de conflicto entre los administradores y los socios, porque entonces no necesariamente cumplen con la función.
Debe, dependiendo del tipo de negocio. Por ejemplo, si es una oficina de abogado, lo idóneo que sea un abogado. Si es, por ejemplo, una oficina de ingeniero, lo idóneo que puede ser un ingeniero, un administrador. O sea, dependiendo del tipo. Que maneje el mismo lenguaje, que ¿verdad? maneje el mismo lenguaje y que no sea una persona que no tenga capacidad y la expertise para el área específica. Yo creo que tiene que estar vinculado a la labor y a la función y al objeto de esa compañía. Yo entiendo que eso sería básicamente y también lo fundamental. A veces darle ese poder amplio a los administradores puede también exceder a veces las expectativas y las funciones que tal vez los propios socios le quieren dar a ese administrador, pero desconocen que a través de una asamblea ustedes los socios le pueden limitar esas funciones. Esos poderes son válidos frente a los accionistas, pero frente a los terceros administradores siempre será responsable, pero hay mecanismos de uno tratar de limitar las funciones para que no incurran en acciones que podrían ser perjudiciales tanto para los accionistas como para la sociedad en sí. Exacto. Y también para poder cuidar lo que son las funciones del administrador, ya las instituciones bancarias, las propias instituciones gubernamentales solicitan a veces asambleas específicas que ratifican el poder del administrador para actuar. Esa actuación en particular es así, para que no se vea que sea una atribución particular o que está fuera del ejercicio de sus atribuciones. Porque muchas veces el rito mercantil tiene los nombramientos, ¿verdad?, de la designación del gerente y administrador, tiene una vigencia de 2 años y ya los socios y el propio administrador entiende que tiene el poder de eso, pero ya hay actuaciones que para cuidar, digo yo siempre, a la empresa y a los socios propietarios que se hace a través de la asamblea. Esa asamblea, y no es una necedad, al contrario, se cuida mejor la figura del administrador. Es una garantía para que la persona no salga de sus funciones y de que todo lo que haga sea con el aval y la mayoría es de la voluntad de la sociedad. Sobre todo cuando tú comprometes el patrimonio porque si es para tú beneficiar a la sociedad, ahí no hay restricción. Exacto. Ahora, cuando es para dilapidar, para hacer malos negocios, tú tienes restricciones que te impiden. O pedir un préstamo, ¿verdad? O pedir préstamo o autoprestarse, que eso está prohibido, y una serie de cosas que no les son permitidos a los administradores en términos generales. Exacto. Entonces el nombramiento de esa figura del administrador, el propio administrador también tiene que cuidarse. Sí, si tú no eres socio de esa empresa, a veces también confiando y en esa buena fe de una relación comercial que está empezando con esa empresa, también el administrador tiene que prever y asegurarse que el alcance de sus funciones, ya viéndolo desde el punto de vista de la figura del administrador. No es así, te digo, el administrador tiene que ser leal. Uno de los principios fundamentales es la lealtad. Si tú eres una persona leal, es muy difícil que tú te salgas de ahí, y si tú actúas como un buen hombre de negocio, se supone que las cosas que tú hagas tienes que prever las cosas positivas y negativas. Exacto. Porque está previsto para eso. Y estar presto siempre a hacer una rendición de cuentas en cualquier momento, y poner siempre el libro abierto a los socios. Que de hecho la ley de sociedades comerciales, entiendo que en el artículo 36 le da la facultad a cualquier accionista que tenga por lo menos un 5%. Para que pida en cualquier momento los estados financieros de la empresa, y Exacto. Eso hay que dárselo, aunque no lo puede utilizar para un fin judicial, pero sí puede saber en todo momento cómo marcha la sociedad en términos generales. Porque la administración o el manejo, ¿verdad?, interno de la empresa es el administrador que lo tiene, que lo lleva a cabo, y por ende debe de ser transparente y tener todo a disposición de los socios para cuando se lo pidan. De lo contrario, entonces ahí ya empiezan los problemas. Claro. Cuando no lleva esa organización de vida. Hay problema y puede responder por las acciones o omisiones en el ejercicio de sus funciones. Si no hace lo que tiene que hacer, ya sea por omisión o por acción, puede comprometer su responsabilidad. Y pasa mucho también que a veces el administrador se toma atribuciones que no necesariamente le hayan sido otorgadas. Ahí por se eso extralimita de sus funciones. Que era muy importante que ese administrador tenga claro el alcance, ¿cuál es el alcance de sus atribuciones? Porque tal vez toma atribuciones, incluyendo comprometer el patrimonio, creyendo que tiene atribuciones para eso, y resulta que después se la niegan. Claro. Y usted como administrador es importante que se asegure cuál es el alcance de esas funciones. Claro. En el caso de que no lo haga, entonces pueden incurrir en la responsabilidad que vamos a indicar. Exacto, porque antes de pasar a la pausa, es lo que yo quiero distinguir. El administrador percatarse que tiene las funciones para que cuando haya alguna reclamación de parte de los socios, él le pueda decir, no, mira, yo tengo las atribuciones aquí claras, esa facultad yo la tenía. Para esa labor en particular. Ahora, teniéndola,
compromete su responsabilidad, es lo que vamos a tratar después de esta pausa. ¿Cuáles son entonces las consecuencias legales ante un administrador que no esté llevando las cuentas claras en las sociedades? Volvemos en breve. Invertir en el deporte es invertir en la juventud, es invertir en la salud física y mental de cada municipio, de cada persona. Ver un sector de Anamuya contento, un sector de Anamuya feliz. Por muchos años estamos luchando por esta cancha y solamente Rafael Barón de Lucholitín fue el que pudo realizar ese sueño que toda la comunidad de Anamuya se nos engranó hasta el alma por las emociones que dan poder hoy inaugurar una cancha después de tantos años solicitando y pidiendo. Le solicitamos, nos prometió y nos cumplió. Ahí está la cancha. Muchas gracias. Anamuya será transformada como está transformando Higüey completo. Yo mismo, cuando vengo, digo, Anamuya está cambiando. Es el alcalde que más has invertido en el ámbito deportivo. Este es el alcalde que se necesita. Felicitarlos a todos porque esta cancha no es una cancha del ayuntamiento, sino una cancha de ustedes, que se la ganaron ustedes, que la pelearon ustedes, que la pidieron ustedes y que hoy se la entregamos a ustedes. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Esto es una carretera muy importante, pero una carretera que es importante porque es una especie de circunvalación que une al centro de la ciudad con todo el sector San Pedro y las zonas aledañas. Y la población la había reclamado por muchos años. No solamente encalicharla como era originalmente lo que hicimos, nosotros la habíamos encalichado ya hace un tiempo, el año pasado, pero tú sabes que el caliche solo al final el agua se lo lleva. Entonces, el trabajo definitivo de los barrios es asfaltar. Y ahora lo que hicimos es arreglar la canaleta para que el agua tampoco dañe el caliche, prepararla para asfaltar y en los próximos días Obra Pública va a proceder al asfaltado de esto. No hay una cosa que transforme más un barrio, un sector, que cuando se le asfalta. Eso es de manera radical que cambia. Y el gobierno municipal que no trabaje de la mano con el gobierno central, lo que está haciendo es desperdiciando tiempo y recursos y esfuerzo. Las cosas para que queden bien tienen que ser coordinadas. Las obras, mientras más coordinación hay, mejor para todos.
Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada del licenciado Alexander Ávila Rodríguez, tratando el tema sobre la responsabilidad de los administradores en las sociedades comerciales. Alexander, cuéntanos entonces cuál es la responsabilidad ya civil y penal de un administrador. Bien, la Ley de Sociedades Comerciales, en sus artículos 28, 105 y 234 y siguientes, establece a grandes rasgos que los administradores son responsables por las acciones u omisiones que hagan en contra de la sociedad o en contra de los accionistas o de terceros. O sea, que un administrador, en el marco de sus funciones, podría afectar el patrimonio de la sociedad, el patrimonio de alguno de los accionistas o de un tercero o una compañía que tenga una creencia con una sociedad en particular. Cuando eso sucede, puede tanto la empresa iniciar una acción en contra del empleado. Correcto. Puede, por ejemplo, ese tercero, ese accionista, iniciar una acción en contra del administrador y podría la tercera persona, vamos a decir, esa compañía que tenga una obligación con la persona, iniciar una acción. La acción pueden ser tanto penales o civiles, dependiendo el ilícito. Si es una actuación que tiene que ver con un ilícito penal, una falsedad, lo que sea, puede ser pasible de una acción penal. Sí. Si no es de esa naturaleza, es civil, porque lo que se busca es básicamente recuperar el patrimonio o el daño que haya causado en términos patrimonial. Entonces, esas acciones se dividen. Por ejemplo, si es la sociedad que va a interponer una acción civil en contra del administrador, en principio a esa acción se le llaman ut universi. Eso es un aforismo latino. Sí. Eso es cuando se encuentra el concierto de voluntad de todos los accionistas. Nosotros, por ejemplo, la sociedad anónima, queremos iniciar una acción en contra de X administrador, tenemos que hacerlo a través de la acción ut universi. En el caso específico de que no lo quieran hacer todos los accionistas, hay otra acción que le llaman ut singuli, que esa acción la pueden tomar, por ejemplo, accionista minoritario. La única cualidad es que tienen que tener básicamente un porcentaje X social, que le dicen la 20ª parte. Exacto. Si tú tienes la 20ª parte, tú a título individual o de manera colectiva entre accionistas puedes accionar una acción civil en representación de la compañía. Ok. O sea, siempre va a ser la misma empresa accionando en contra del administrador si tienen más del 20% de la empresa. Ajá, entonces, ¿qué pasa? La acción al final, si se logra resarcir daño, va en beneficio del patrimonio de la sociedad. De la sociedad, por supuesto. Entonces, esa acción universal o esa acción ut singuli, te reitero, puede ser por accionista minoritario o por el concierto de accionistas. De la totalidad. Entonces, cuando la actividad afecta a un administrador o administradores, ellos tienen acciones particulares que ellos pueden emprender en contra del administrador. Y esa acción en reparación trata de devolver el patrimonio, de resarcir el patrimonio que ha sido afectado de ese accionista. Y si en contra de una compañía tercera, esa compañía pueden ampararse en la acción pauliana y acción oblicua. Sí. Dependiendo de la situación. Si es una acción pauliana, es para hacer acción en representación de la compañía, si se ha quedado en una inercia. Y si es, por ejemplo, si es la acción oblicua, y si es la acción pauliana, es para tú tratar de anular acciones fraudulentas hechas por el administrador para que el patrimonio se regrese a la compañía. Exacto. Eso todo en el aspecto civil. Ahora, si en el aspecto penal, se pueden interponer acciones penales dependiendo la naturaleza de lo que se haya cometido, si es una estafa, si es una falsedad, y dependiendo del ilícito penal que se cometa dentro de la sociedad, puede ser pasible el accionista de cumplir y de ser pasible de ser condenado. Sobre todo que la empresa en algún momento puede ser perseguida hasta querer levantar el velo corporativo y accionar en contra de los socios por una negligencia del administrador. Claro, si la empresa tiene que defenderse. Si la empresa se utiliza para un fin fraudulento, según el artículo 12, puede incluso hasta levantarse para ese caso específico el velo corporativo, y las responsabilidades de todos los accionistas son solidarias respecto a esa persona. Correcto. Eso no le quita la personalidad jurídica erga omnes, sino respecto de ese caso, de ese hecho en particular. Exacto. Entonces, te reitero,
hay un sinnúmero de acciones que pueden dar origen a eso. Por ejemplo, si el administrador da informaciones falsas y falsifican ganancias que no son ciertas, todo eso puede ser pasible de acciones penales y acciones civiles dependiendo de la naturaleza. Exacto. Y básicamente... Sobre todo para la audiencia establecer, Alexander, que hay situaciones donde indico que es importante que la empresa como tal y hasta sus socios accionen en contra del administrador que ha involucrado a la empresa tal vez en situaciones comprometedoras, claro, para que cuando venga ese tercero a querer levantar el velo corporativo o accionar en contra de la empresa, ya le respalde que el autor de ese hecho fue ese administrador y que ya la empresa lo está persiguiendo. De voluntad de los accionistas, que eso no tiene nada que ver. Y te reitero, la ley es clara, da todas esas facultades, y todo aquel que tenga un interés legítimo y que ha sido afectado puede, en virtud ya sea de la relación contractual, como te digo, cuando el administrador vulnera la ley, vulnera los estatutos, su responsabilidad civil es comprometida al tenor de las disposiciones del mandato. Exacto. O sea, él tiene una relación de mandatario, la empresa lo puede hacer que responda por la vía civil a través de la figura del mandato, y si es penal a través de las disposiciones especiales que tiene el Código Procesal Penal. Exacto. Pero también entonces cuando es la propia empresa, ya no por malas funciones del administrador, existe también una persecución de ese tercero que se siente afectado, que ante un hecho ilícito, un abuso de confianza, por ejemplo, la responsabilidad es contra la empresa, pero el administrador al final tiene que responder la prisión, porque en caso de prisión. Las empresas también son ficciones morales, y los administradores en su labor de representación al final son la persona responsable de todo lo que la empresa El administrador tiene que estar claro entonces precisamente de tratar de llevar las cuentas claras, porque de lo contrario frente a tercero él es la cara de la empresa que se puede ver responsable. Y si se aparta de los fines fiduciarios que hay de ser buen hombre de negocio, de actuar con lealtad, lamentablemente puede caer preso, puede reparar en términos civiles los daños. Y un proceso judicial tiene que saber que en materia civil no tiene que comparecer, pero en materia penal tendrá que acudir a cada llamado judicial. Es bien difícil, y además esto te puede generar una ficha, te puede generar, incluso hay algunos administradores que pueden ser hasta inhabilitados dependiendo del tipo de sociedad. Por ejemplo, hay sociedades, hay una de ellas donde todos los accionistas son un gerente, la sociedad en participación, que ellos pueden ser limitados durante un tiempo específico para hacer actos de comercio si incurren en algún fraude o vulneran la ley, el derecho o los estatutos de las compañías. Y en términos generales esas son las responsabilidades que hay que tenerla bien clara y saber entonces el peso que tiene sobre sus hombros la figura del administrador. Claro, Alexander, vamos a hacer una última pausa. La verdad que el tema está muy interesante. Al regresar, entonces vamos a presentar algunas conclusiones y recomendaciones a nuestra audiencia, que estoy segura que concluiremos de manera exitosa con este diálogo jurídico. Al regresar. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy.
Aquí nunca en la escuela de Guaniábano había existido agua. Siempre nos abastecíamos con el agua del pozo de la comunidad, pero hoy él ha hecho una realidad y por eso le damos las gracias a todos los niños. Y en la comunidad de Guaniábano, en la escuela, tuviera la instalación de la bomba sumergible hoy, gracias a nuestro alcalde, Rafael Barón Cholitín. Contento todo por esta agua y veo que es con mucha potencia, así que vamos a tener agua no solo yo creo que para la escuela, sino para todo el que necesite aquí. Alcalde promete algo, lo cumple siempre y eso merece otro aplauso a nuestro alcalde. Muchas gracias. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que estamos disponibles para contestar sus preguntas e inquietudes a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Alexander, entonces, ¿qué conclusiones, qué recomendaciones le das a nuestra audiencia? Bien, en términos llanos, debe de haber un acuerdo de voluntades entre los accionistas y el administrador. Yo considero que los dueños de compañía deben, por ejemplo, buscar personas que sean íntegras, que tengan capacidad, pero que también le paguen de manera correcta, porque lamentablemente una persona que se ve en una posición de una empresa donde hay múltiples negocios, donde esa persona se puede ver tentada a hacer cosas malas, si no está debidamente motivado y remunerado en términos económicos, puede verse tentado por presión social a hacer cosas que no son las correctas, o recibir una comisión, o prevalecerse de su posición y lamentablemente pueden comprometer su responsabilidad. Y nada, la empresa, para evitar que pase ese tipo de cosas, tiene que tomar los controles que la propia ley de sociedades tiene, las restricciones habidas y por haber, tener su estado contable auditado, tener todo en los libros contables al día y tener control irrestricto de las funciones y especificar exactamente qué es lo que el administrador puede hacer, qué no puede hacer y delimitar las cosas. Y como digo, que hay una sinergia de que se trate bien esa persona, de buscar una persona con integridad y de que la empresa tome los correctivos del lugar y lo que dice la propia ley para que todo marche de manera correcta. Si las reglas del juego están claras, no debe de haber problema. Hay poco problema, como dice que el problema es la informalidad. Conservan amistad. Exactamente. Si usted informalmente contrata a una persona y pone sobre sus hombros una función como administrar una empresa sin poner nada por escrito, como yo digo, hay que poner las cosas en blanco y negro. ¿Cuáles son las reglas del juego claras? ¿Cuáles son tus funciones, tus límites? El alcance de eso no debe de haber conflicto. Así es. Ahora, si usted contrata a una persona que también tiene un negocio parecido al que usted tiene, usted tiene que saber que la persona se va a inclinar al negocio. Entonces usted mismo se está buscando su propio problema. Claro, tú no le puedes dar al gato la carne porque no te la va a cuidar. Exactamente. Entonces al final hay que estar claro con eso. El propio administrador también puede exigir que esas condiciones, esos términos y condiciones de su contrato y de sus funciones estén por escrita. A veces la ley de sociedades, la gente cree que en los estatutos sociales y en la ley de sociedades están las funciones de administrador y no necesariamente. No es así. Porque es que la ley es genérica. No, la ley te da unos principios generales y después los acuerdos entre accionistas pueden delimitar todo. Porque a través de la asamblea, que es la parte democrática de la sociedad, se puede establecer todo. Y como administrador, también usted se puede negar. No, mira, yo soy administrador, pero yo cuando son estos temas, yo no quiero involucrarme o no quiero participar, o que me apruebe una asamblea por mayoría de votos, para cuidarse, porque sí se han visto muchas injusticias, muchas acusaciones
que pueden manchar inclusive tu trayectoria como administrador, en esa experiencia, en esa hoja de vida que tú has querido construir poco a poco. Entonces a veces por no dejar las cosas claras no se puede. No, y además, aunque a un administrador se le apruebe su gestión, lamentablemente si vulnera la ley y si vulnera los estatutos y si se descubre que esa persona no hizo la cosa de manera correcta, eso no extingue la obligación. Pues eventualmente pueden ser perseguidos. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo una persona se va a manejar y que las cosas estén básicamente claras para que haya un buen gobierno corporativo, que eso es lo que busca la ley de sociedades comerciales. Bueno, Alexander, la verdad que de nuevo te agradezco muchísimo que hayas tomado de tu tiempo para compartir con nuestra audiencia en este diálogo jurídico. Yo creo que han quedado lo suficientemente edificados, pero no va a ser la primera invitación. Yo sé que van a venir muchas más, donde podremos ampliar de este tema y de otros temas. Es así, estamos a la orden. Así y gracias que gracias, por todo. y a ustedes, amigos y amigas, gracias también por su sintonía, esperándoles en la próxima entrega. Hasta entonces.